Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar Bioterrorismo y Defensa Alimentaria. Mi nombre es Adriana Durán del Departamento de Mercadotecnia en SAI Global. Seré la moderadora para la sesión de hoy. Queremos agradecerles de antemano por tomarse el tiempo para asistir a este webinar. Antes de comenzar, queremos repasar unos detalles con ustedes. Primero, si puede escucharnos, pero no puede ver la presentación en su pantalla, por favor ingrese nuevamente al link que se le envió por correo. Durante este webinar tendrá la oportunidad de interactuar con nosotros por medio de preguntas utilizando el botón de preguntas y respuestas localizado en la esquina superior derecha. Tomaremos nota de sus preguntas y responderemos la mayor cantidad de preguntas posibles. Asimismo, puede minimizar su pantalla utilizando el botón de la flecha que está indicado. Cuando esté listo para hacer una pregunta, simplemente abra de nuevo la misma flecha y los invitamos a todos a enviarnos sus preguntas en cuanto surjan las dudas, ya que de esta manera la presentadora tendrá oportunidad de revisarlas. El webinar del día de hoy será presentado por Hilda Lorena Gutiérrez. Ella es ingeniera egresada del Instituto Politécnico Nacional, es instructora de los cursos de Vulnerabilidad por Bioterrorismo y Defensa Alimentaria, HACCP, GMA Safe, SQF, FSC y auditora de SAI Global desde el año 2007. Ha participado en proyectos de entrenamiento y consultoría en temas relacionados a nivel internacional en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo evaluación sensorial avanzada, manejo de productos químicos peligrosos, manejo de crisis management, auditorías Jam Brand, control de alérgenos, control de plagas y diseño sanitario en plantas de alimentos, entre otros temas. Estudió en Berlitz, México para intérprete, traductor español-inglés-español. Es instructora certificada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México y por la Secretaría de Educación Pública en el sistema Conocer. En este momento los dejo con Hilda. Hola, buenos días. Es un placer. Es un placer estar con ustedes. La verdad que cuando me invitaron a dar este seminario, no solo me fue novedoso, sino también me dio mucho gusto porque es algo que en realidad disfruto mucho darles soporte con temas que les sirven a todas sus plantas. Sobre todo este tema de lo que es defensa alimentaria es un detalle que no solo es vigente en Estados Unidos, sino a nivel internacional. La Global Food Safety Initiative, de manera en que puede reconocer un sistema de gestión, es que se cumplan todos los requisitos, y uno de ellos, muy importante, es el que ustedes tengan un estudio de vulnerabilidad en sus plantas y que tengan un plan de defensa alimentaria. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar en una hora de lo que respecta a este tema. Y bueno, el concepto es bioterrorismo y defensa alimentaria. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es la ley de defensa alimentaria y también las herramientas que podemos utilizar para hacer un estudio de vulnerabilidad, como es Carver-Shock, PAS 96, y vamos a hablar algo sobre un plan de defensa denominado FIRST. Bueno, todo empieza el 11 de septiembre de 2001, en el que fuimos testigos del peor ataque terrorista que ha sufrido Estados Unidos. De hecho, antes había habido incidentes no tan graves en, por ejemplo, restaurantes y detalles que no habían sido identificados claramente si era terrorismo. Pero al ser destruidas las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York y al ser atacado el Pentágono en Washington, se identificó plenamente que había terrorismo definido en contra de los Estados Unidos. Entonces, a partir del 11 de septiembre de 2001, se experimentó en la Food Processors Association la presencia de la Armada de Estados Unidos. Porque no solo fueron los incidentes de Nueva York y Washington, sino también hubo el ataque con anthrax en los Estados Unidos, ya usando un arma biológica que fue el Bacillus anthracis,
que es la espora del carbunco. El carbunco, de hecho, no es un microorganismo que crezca en humanos, crece en lo que es ganado. Y la espora tiene la particularidad de alojarse en el pulmón y destruir el mismo en menos de 6 horas. Entonces llegan esporas a medios de comunicación como son ABC News, CBS, NBC y otros medios de comunicación como el New York Post, National Enquirer. Y aquí en realidad fue algo pavoroso porque 5 personas fallecieron y 22 fueron infectadas. Por este motivo, se detecta ya un nuevo concepto que se llama bioterrorismo. Es el ataque con armas biológicas, es el empleo criminal de microorganismos patógenos, toxinas o sustancias químicas contra la población, con el objeto de generar enfermedad, pánico, terror y muerte empleando las llamadas armas biológicas. Bueno, nos podemos remontar a la historia con uno de mis héroes, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno, además de que era un hombre muy brillante, era un hombre que sabía hacer equipo. Y una vez yo leí sobre su biografía y él llevaba ingenieros, llevaba médicos, llevaba químicos, todo en su ejército. Y cuando no lograba conquistar en términos físicos a una población, llevaban cuerpos que estaban contaminados y los aventaban con catapultas a las ciudades. Y así lograba derrotarlos a través de lo que ahora se llama bioterrorismo. Es muy peligroso la cuestión de bioterrorismo, por eso hay que tener un plan de defensa, porque la posibilidad de un ataque real es factible y las consecuencias son devastadoras. De hecho, la protección contra el peor de los casos también nos protege de los demás casos. Si nosotros nos protegemos contra el terrorismo, también estamos protegiéndonos contra vandalismo, robo, delito o lesiones. Además, tenemos situaciones de sabotaje como empleados, contratistas, personal de limpieza o competidores que están enojados. Y eso es muy común. La verdad que no tiene que costar mucho un plan de defensa, pero sí es imperativamente moral tener uno y es lo correcto en cada una de sus plantas, sobre todo si sus plantas son de alimentos, de productos farmacéuticos o de productos cosméticos. O sea, no aplica nada más para la industria alimentaria. Entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Cuentan con algún sistema de defensa alimentaria implementado en su empresa? Pues bueno, conforme al sondeo, muchos de ustedes sí y algunos lo están desarrollando. Felicidades por los que ya tienen un plan y por quien lo está desarrollando o no lo tiene, pues los invitamos a que ustedes desarrollen uno, siempre contando con el apoyo de SAE Global. Pues siguen contestando. Qué interesante. Muy bien, entonces las estrategias para reducir el riesgo es capacitar y concientizar a los empleados, tener un plan de defensa alimentaria, evaluar los incidentes pasados, observar las tendencias del mercado para identificar mejor posibles productos vulnerables. Por ejemplo, hubo una temporada como en 2011 donde
donde fue la leche el elemento que se adulteró mucho en el mercado. Con melanina, no sé si recuerden ustedes el caso en China, donde mueren 240,000 bebés por leche contaminada. Ahí no se supo muy bien si fue por cuestiones de terrorismo o fue realmente una adulteración económica. Pero sí es muy importante evaluar los incidentes pasados, y no solo los incidentes pasados, sino también dónde están sucediendo. Observar las tendencias del mercado para identificar mejor posibles productos vulnerables y compartir las mejores prácticas de defensa alimentaria con tus proveedores y requerir planes de defensa alimentaria a los mismos. Porque también, como ellos son parte de tu cadena de suministro, es muy importante que ellos también tengan un plan de defensa. La Food Defense es, conforme a la definición de la Food and Drug Administration, la defensa de los alimentos. Es el esfuerzo para proteger el suministro de alimentos de la contaminación intencional debido al sabotaje, el terrorismo, falsificación u otros medios ilegales intencionalmente perjudiciales. Defensa de los alimentos difiere de seguridad alimentaria. De hecho, la frase seguridad alimentaria, el concepto, es más bien lo que nosotros llamamos inocuidad. Inocuidad significa que no genera daño o enfermedad. Y realmente existe una diferencia entre lo que es defensa de alimentos e inocuidad o seguridad alimentaria. En realidad, la inocuidad de los alimentos es aquellos peligros físicos, químicos y biológicos que pueden resultar de una manera no intencional, o sea, de una manera accidental. Normalmente nosotros los controlamos con HACCP. Sin embargo, lo que es una defensa alimentaria son las actividades para prevenir la contaminación intencional de alimentos. Realmente la defensa alimentaria es un elemento para protegernos contra un acto criminal, no contra un acto accidental. En realidad, podemos nosotros ver por el tipo de microorganismos o químicos, se puede diferenciar cuando realmente la contaminación fue incidental o fue con toda la intención. Y tenemos aquí, por ejemplo, Escherichia coli, Salmonella y Listeria. Estos tres microorganismos normalmente son no intencionales. Es por el mal manejo de un HACCP, de un plan HACCP o de un sistema de inocuidad en sus plantas. Otros ejemplos de no intencionales pueden ser residuos de plaguicidas, bifenilos policlorados que normalmente vienen de los empaques. No se hace un buen estudio de migración del empaque hacia el alimento y por eso es que se presentan, o los furanos que también vienen de elementos aromáticos procedentes de empaques. Todos estos podemos tener mucha información sobre ejemplos de contaminantes no intencionales en la página de internet que ahí les muestra la diapositiva. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con los contaminantes que definitivamente son intencionales. ¿Y cómo podemos saber que son realmente intencionales? Porque son microorganismos que en el mayor de los casos no crecen de manera fácil, ni tampoco son huéspedes del ser humano. Por ejemplo, tenemos el anthrax, que ya les platiqué, que es la espora del carbunco, el carbunco es un microorganismo que crece en ganado. Y hay otra que es la toxina, que es el Clostridium botulinum, que esta pues fue muy famosa en la Segunda Guerra Mundial cuando empezó toda la cuestión de los enlatados, que es anaeróbica. Y es muy difícil que se presente hoy en día. Normalmente se usa su toxina, el Botox, pues para alisar las arrugas de las mujeres que no desean ser vistas ya añosas. Pero bueno, eso es una cuestión cosmética y controlada, pero cuando en realidad este es un contaminante,
se estiran los tejidos de los pulmones del corazón y mueres, ¿no? Hay otra que es la Yersinia pestis, que esos son armas biológicas intencionales. Entre otras armas también tenemos armas que con poquita cantidad pueden lograr mucha enfermedad o muerte, que son arsénico, cianuro y ricina. Y hay algo que pues en Latinoamérica no es muy común, pero sí en países asiáticos, que son las armas radiológicas, como el plutonio 238 y el cesio 137. Pues uno de los eventos con cosas radiológicas no relacionados con terrorismo fue pues lo de Chernobyl. Mucha leche se contaminó y hubo muchos niños en esa generación que sufrieron de leucemia. Murieron muchos niños que tomaron leche irradiada por elementos radiológicos en Chernobyl, y entonces eso puede ser también utilizado como un arma intencional. El perfil del agresor es muy importante que ustedes puedan ubicar cómo un agresor puede entrar a sus plantas y cómo luce. Normalmente son empleados descontentos y pueden ser también organizaciones terroristas internacionales. Posteriormente vamos a hablar del Carver Shock, que es un sistema de evaluación de vulnerabilidad. Y ahí es muy interesante cómo también las personas que son drogadictas o tienen algún vicio son personas sumamente sobornables, porque requieren del recurso para adquirir su droga o su elemento para continuar con su adicción. Entonces, es muy importante que ustedes entre sus empleados ubiquen en qué situación se encuentran en estos términos. Y vemos que hay capacidades diferentes y objetivos diferentes. Muchas veces también son cuestiones religiosas. Hay muchas religiones que son obsesivas en propagar esa religión a como dé lugar y no respetan otras, y entonces usan el terrorismo pues para generar más adeptos a su religión, ¿no? Entonces, en realidad lo que la Food and Drug Administration tiene como hipótesis, como perfil del agresor, es que es una persona interna con el objetivo de causar mortalidad y daño económico a la empresa mediante la adición de agentes de toxicidad aguda a los productos de alimentos. Pues entonces aquí vemos que como respuesta a estas amenazas, Estados Unidos define y establece la Ley 107-188 sobre la seguridad de la salud pública y preparación y respuesta al bioterrorismo. Esta ley, que es el Food Act, que le llaman Food Act 188 del 12 de junio de 2002, tiene como objetivo responder a las preocupaciones sobre inocuidad alimentaria y riesgos de bioterrorismo. Es muy importante que esta ley sea conocida por ustedes, y es una ley básicamente contra bioterrorismo, pero no es solo contra bioterrorismo de alimentos. Por eso es que tenemos varios títulos en esta ley. Por ejemplo, el título 1 es cómo un país completo se puede preparar contra el bioterrorismo, contra la salud pública. Ese es el título número 1 y es muy aplicable a Estados Unidos. El título 2 es el incremento en los controles sobre toxinas y agentes biológicos peligrosos. Por ejemplo, en Estados Unidos está el Center of Disease Control, y este centro está custodiado por el FBI. Entonces, todos estos incrementos en controles, entra mucho la defensa de un país a controlar todo lo que son los inventarios de cepas patógenas. Ese es el título número 2. Y el título que continúa es el título número 3, que es el que ustedes deben de conocer plenamente, y es protección y seguridad en el suministro de alimentos.
Es muy importante que ustedes ubiquen que es el subtítulo A, el referente a alimentos, porque el subtítulo B es referente a medicamentos. Además, bueno, viene un título que es muy importante y que también aplica a plantas de alimentos, que es la seguridad en el agua potable. Y el título 5, disposiciones adicionales. Entonces, mi recomendación es enfocarnos en el título 3 y en el título 4, que es el que compete a sus plantas. En lo que es el título 3, nosotros tenemos diferentes secciones. Está la sección 305, que es el registro de tus instalaciones. La sección 306, establecimiento y mantenimiento de registros. La sección 307, que es el aviso previo de envíos de alimentos hacia Estados Unidos. Y la sección 308, que es la detección administrativa. Al menos que sean exentos, estas provisiones aplican a todas las instalaciones de tipo de productos alimenticios regulados por la FDA, incluyendo suplementos alimenticios. Por ahí entonces viene a menos que sean exentos. Bueno, en una ocasión yo tuve la oportunidad de auditar una planta que hacía empaque para alimentos y me sorprendió mucho que estuvieran exentos. ¿Por qué? Porque era un empaque secundario. Al ser un empaque secundario y al tener una producción muy baja, cuando tiene una producción muy baja y un nivel de distribución muy bajo, la FDA los exenta, porque el empaque no está en contacto con alimentos. Ahora dices, ¿para qué empresas sí aplica esta norma? Bueno, legalmente se define como alimento todo aquello que sea realmente comida, pero también todo aquello que esté en contacto directo con el alimento. Por ejemplo, los equipos, los envases, el aire, si se utiliza en el proceso, y no solo el aire, hay muchos procesos que llevan gases como nitrógeno, en refrescos, por ejemplo, dióxido de carbono. Todos estos, aunque no sean realmente alimentos, legalmente están definidos como alimentos. O sea que un plan de defensa alimentaria tiene que estar no solo en empresas que producen alimentos, sino en empresas que también producen empaque. Y curiosamente, uno de los vehículos más cercanos al ser humano son sus mascotas. Las mascotas, los alimentos en mascotas son un vehículo de bioterrorismo muy fuerte. Hay personas que en lugar de tener hijos tienen mascotas y besan a las mascotas y duermen con las mascotas, y la mascota, si come un alimento contaminado con algún microorganismo, o la mascota está contaminada radiológicamente o bien contaminada con algún químico, es un vehículo excelente para generar muerte y enfermedad, un acto terrorista. Entonces también las plantas que producen alimento para animales domésticos o alimentos para animales que van a ser al final procesados como alimentos, son los que deben de tener un plan de defensa alimentaria. Pero por supuesto que antes de tener un plan, se requiere haber hecho un estudio de cuáles son tus puntos de vulnerabilidad que tienes tú que enfrentar en tu planta, ¿no? Entonces, por lo mismo, la Food and Drug Administration desarrolló planes y guías para que ustedes desarrollen estudios de vulnerabilidad. Y también, bueno, todo esto es interesantísimo porque hay mucho en cuestiones de herramientas que podemos utilizar. Hay softwares que nos da la FDA, algunos de ellos muy complicados, pero también pues pueden ustedes apoyarse con SAI para hacer estos estudios, ¿no? Entonces tenemos aquí el subtítulo A que ya habíamos visto, que es el registro de las instalaciones. Vamos a platicar un poquito más del registro de las instalaciones. Si tú vas a estar exportando a Estados Unidos, tú tienes que registrar tu instalación ante la FDA. Y ese registro te va a permitir
que pases de una manera más amigable a través de las aduanas. Ahorita vamos a platicar de otros sistemas que se usan para entrar a Estados Unidos cumpliendo con estas normas de una manera eficiente. Entonces aquí tenemos varias guías, ¿no? La FDA, entonces, a raíz de todo esto, publica varias guías, ¿sí? Y aquí pues yo les muestro 5. Hay la guía 1, que es de productores, procesadores y transportistas de alimentos. Entonces aquí ya vemos otras compañías que también deben de saber de defensa alimentaria, que son los transportistas. Los importadores y declarantes, hay otra guía para quienes se dedican a esto. También todo lo que son las tiendas minoristas de comestibles y establecimientos de servicios de comida son candidatos a que hagan su estudio de defensa alimentaria. Granjas lecheras, transportistas de leche y procesadores. Este es como muy especial, la guía 4, y tenemos la guía 5, que es a procesadores y transportistas, no solo de alimentos, sino también de cosméticos. Entonces, vamos a presentar 4 evaluaciones de vulnerabilidad. Inicialmente habíamos mencionado nada más 2. Yo les propongo nada más 2, porque Carver-Chock es el oficial de la norma de FDA, o sea que si vas a exportar a Estados Unidos, ese es el que tienes que saber. Está el PAS 96, que este es el generado por la industria. PAS significa Publicly Available Specification. Es una especificación disponible a público. Y bueno, siempre que yo he auditado FSSC, en lo que es la ISO TS 22002, el prerequisito que corresponde al número 18 en esta norma tiene como comentario seguir la PAS 96. O sea que sí es un muy buen elemento para poderse certificar en este esquema. Y les voy a platicar de otras, que es el CITIPAT y BASC, que esos depende de qué país esté exportando y cuáles son las condiciones, también se usan. Pero estas van más de la mano en sistemas de nivel comercial, más que de sistemas de nivel planta, ¿no? Entonces vamos a ver. También les voy a comentar de un plan que es muy conocido en plantas de alimentos y muy recomendado por la FDA, que es FIRST. Bueno, entonces aquí tenemos ya una nueva cultura en la gestión de riesgos, y en estos riesgos tenemos que hacer la evaluación. Muy importante hacer la capacitación hacia la gente, y viene un concepto muy interesante que se llama manejo de riesgos operacionales. Este manejo de riesgos operacionales depende de cómo esté tu empresa en diferentes niveles. Por ejemplo, podemos platicar en nivel 1, que son las bardas, nivel 2, los guardias, nivel 3 puede ser toda la cuestión de puertas cerradas y demás. Nivel 4 es ya cuando estamos entrando a áreas sumamente sensibles, como son áreas de llenado o donde el producto está expuesto, y principalmente donde tenemos suministros de agua. Entonces, ese concepto de manejo de riesgo organizacional es muy importante que lo tengamos presente, y lo menciona mucho la norma. Tenemos también como sistema de inocuidad alimentaria y evaluación de riesgo, pues todo lo que es HACCP, buenas prácticas de manufactura, entre otros, la integración de la tecnología, la continuidad del negocio y todo lo que es trazabilidad, ¿no? Esto es realmente lo que compone un programa de seguridad. Es una plataforma en donde interviene el personal, operaciones, y por supuesto tenemos que tener buenas instalaciones. Entonces, se va a proceder a hacer una evaluación, una planeación y sobre todo una capacitación. Aquí el enfoque general para tener el control preventivo es identificar el peligro,
comprender cuál es la causa, aplicar controles preventivos, vigilar la eficacia, examinar y ajustar. Ya cuando nosotros estamos listos para hacer esto, quiere decir que ya tenemos un grupo que se llama el equipo TACCP. ¿A qué me refiero? Así como todas sus plantas tienen un equipo HACCP o un equipo de inocuidad alimentaria, deben de tener ustedes un equipo de defensa alimentaria contra terrorismo. Y entonces, por ahí entonces, el equipo se tiene que juntar y tiene que dominar conceptos como los métodos de evaluación de riesgos, el plan de seguridad del sitio, el plan de gestión de crisis, el plan de recuperación de desastres y el plan de continuidad de negocios. Son elementos de protección de alimentos. Entonces se reúne el equipo y entonces define qué herramienta va a utilizar para hacer su estudio de vulnerabilidad. Y bueno, la herramienta que nos propone la Food and Drug Administration y que podemos nosotros verla en lo que es el sitio de internet de la FDA Gov Food Defense es Carver-Machock. ¿Y qué significa Carver-Machock? Realmente yo me acuerdo que cuando el 11 de septiembre, cuando la Armada de Estados Unidos se presentó a lo que es la Asociación de Productores de Alimentos de Estados Unidos, pusieron algunas empresas que no pudieron asistir en conferencia y la Armada de Estados Unidos nos compartió que existía un arma para luchar contra el enemigo y esa arma es Carver. Entonces, cuando alguien te ataca, militarmente tú tienes que tener bien en mente lo que es Carver. ¿Y Carver qué es? Bueno, cada letra significa algo, es muy interesante. C es qué tan crítico puede ser este ataque en términos económicos y en salud pública. Tú tienes que evaluar ese impacto, ¿no? Ahora, la A es, ¿realmente el terrorista o el enemigo tiene acceso físico al objetivo? Eso también tenemos que evaluarlo. ¿Qué tal está nuestra planta? A mí me ha tocado plantas que llego y digo, soy la auditora y me dejan entrar. Y ando sola por toda la planta y nadie me dice nada. Entonces, ahí el punto de accesibilidad es un elemento crítico en lo que es una defensa alimentaria. Otro detalle muy interesante es cómo reconoces al agresor. En sus plantas, muchas de ellas cuentan con uniformes. Sin embargo, en plantas como las que se tienen en Chile, que son de cosecha, o en toda Latinoamérica, que nada más producen tres veces al año, que el personal fijo es el 10% del personal que se tiene en cosecha, todos esos empleados temporales, si tú no tienes una manera de identificar en uniforme el cambio de una cosecha, por ejemplo, de 2013 a 2015, probablemente ese uniforme ya lo estés utilizando un terrorista, ya esté dentro de tu planta. Entonces, es muy importante que tú tengas la manera de reconocer si la persona que está en tus instalaciones no pertenece a tus instalaciones. La vulnerabilidad es qué tan concentrado está el arma para generar realmente daño. Por ejemplo, los terroristas les gusta mucho utilizar arsénico, porque con poca cantidad y en corto tiempo tú puedes contaminar un alimento. Por supuesto, también depende de si tu alimento es líquido, sólido o un coloide, porque la facilidad de propagación, ya sea de un microorganismo o de un químico, va a ser diferente si el estado de la materia es diferente. Y tenemos también la E, que es el efecto. ¿Qué cantidad de tu lote
o de tu producto adulterado, vas a perder. Un ejemplo interesante es cuando, por ejemplo, cuando tienes un producto sólido, el contaminante nada más contamina la superficie, entonces la pérdida directa no es el 100%. Y por supuesto, si no es el 100%, el efecto terrorista no es tan eficiente como lo esperaba el agresor. Recuperabilidad. Aquí en recuperabilidad me hace recordar mucho a mis hijos cuando eran chicos y se caían, se raspaban, y yo los levantaba inmediatamente y les decía, no pasa nada, no pasa nada. De hecho, eso fue lo que sucedió cuando las Torres Gemelas. Yo me acuerdo que nunca supimos realmente cuántas personas murieron. La noticia no se difundió como una tragedia, sino como un acto heroico de los estadounidenses de haber fallecido en sus instalaciones. O sea, nunca supimos qué cantidad de gente, cuánto fue el efecto económico. Nunca se habló de eso. ¿Por qué? Porque la cuestión de recuperabilidad es que si tienes el ataque, inmediatamente tienes que levantarte y lograr estar en términos normales de la manera más rápida. De esa manera, el efecto psicológico no es tan fuerte en el país o en la industria donde el ataque sucedió, ¿no? Y aquí, pues, por eso es que tenemos algo interesantísimo que es el concepto shock, que son los efectos psicológicos que puede causar esto ante la población que fue afectada, ¿no? Entonces, esta evaluación de vulnerabilidades Garber-Shock, pues es muy interesante, es muy completa y es la que normalmente yo recomiendo para las plantas de alimentos. Por otro lado, bueno, una vez que ya hicieron su estudio de vulnerabilidad, entonces lo que sigue es elaborar un plan, y normalmente el plan es para el exterior de sus edificios, internos, en la recepción de sus productos, en recepción de correo, en control de personal y todas las medidas de seguridad como respuesta a incidentes. Por aquí, por ejemplo, les pongo algo muy común en sus plantas, que es el suministro de agua, ¿no? Estos peligros se ubica cuál es el punto de agresión. Aquí se ve un pozo. Se ve quiénes son los posibles agresores. Pueden ser de todo tipo, pueden ser manifestantes, criminales, terroristas o personal descontento. Y nosotros tenemos que evaluar realmente cómo estamos protegidos, si hay una barra de contención secundaria, si hay una barra de contención primaria, cuál es el método de vigilancia y cuál es la valoración de riesgo. Entonces, todos estos elementos los sistemas y métodos de estudios de vulnerabilidad no los dan. Entonces, en lo que es una evaluación de riesgos operacionales, tenemos, así como en HACCP tenemos probabilidad y severidad, también en cuestión de riesgos operacionales para hacer estudios de vulnerabilidad, estamos utilizando estos dos parámetros, probabilidad y severidad. Habíamos también platicado de la Publicly Available Specification, la 96, que es la guía de disuasión, detección y la derrota de las formas de motivación ideológica y otros ataques maliciosos de alimentos y bebidas y sus acuerdos de suministros. Esta me gusta mucho porque nos dice que defendernos es como estar en una cebollita, ¿no? Tenemos las bardas, tenemos la capacitación de los empleados, toda la cuestión de los diferentes niveles de protección, cámaras, guardias, todo, incluso toda la cuestión de protección de información en sus computadoras. Y ese es de los elementos y de las guías que son más interesantes para hacer un estudio de vulnerabilidad. Y también pues me gustaría platicarles de el CITIPAT. El CITIPAT, sobre todo en lo que es México, que estamos en frontera con Estados Unidos y exportadores que cruzan la
frontera no solo una vez al día, sino varias veces al día, ellos optan por hacer un estudio de vulnerabilidad y afiliarse con CITIPAT, que es el Customs Trade Partnership Against Terrorism. Es la Alianza de Aduana Empresarial contra Terrorismo. Esta tiene cumplimiento con la 107-188 Food Act de la FDA, y es una iniciativa voluntaria de la industria, el gobierno y el comercio. Está muy ligado con lo que es la aduana de Estados Unidos. La industria voluntariamente desarrolla un programa auditable conforme a las guías de la aduana de Estados Unidos y se crea una cadena de abastecimiento más segura y más eficiente. En países donde hay bastante narcotráfico, entonces optan por otro sistema de defensa alimentaria y estudios de vulnerabilidad, que es BASC. Se llama Business Alliance for Secure Commerce. Aquí mejoran la seguridad en la cadena de suministro, reducen el robo y el hurto de carga, le da más valor y reconocimiento al mercado de la empresa, y está muy enfocada en empresas y empleados más vulnerables y mejora la habilidad para comercializar. Este está regido por la DEA de Estados Unidos, y muchas de las plantas que yo he auditado en Centroamérica, Sudamérica y también en el norte o noreste de México tienen el sistema BASC, que es un sistema pues ya de una defensa más estricta por las cuestiones de narcotráfico. Entonces, bueno, realmente el tener un plan de defensa alimentaria da muchos beneficios, que es esto nos ayuda a contribuir a producir alimentos más seguros, aumenta la capacidad de prevención, protege la salud pública de los empleados, reduce el riesgo de productos no seguros, reduce pérdidas económicas, reduce el robo interno en las empresas, reduce la necesidad de regulaciones adicionales, aumenta la credibilidad de las empresas, optimiza la capacidad de respuesta en caso de terrorismo y promueve un ambiente seguro en el trabajo. Y bueno, algo que es muy dinámico y muy bonito y que funciona bastante bien como un plan de defensa es lo que se llama FIRST. FIRST es un programa de capacitación de empleados diseñado para educar a los trabajadores, porque siempre son los trabajadores los primeros en la línea en detectar y proteger la empresa contra ataques de sabotaje y terrorismo. La primera línea para prevenir la contaminación intencional de suministros de alimentos son los empleados. Entonces es un plan que les recomiendo, entre otros que se puedan desarrollar muy adaptados a lo que es la situación de cada una de sus empresas. Y con esto pues damos por concluido lo que es la charla, ¿no?, de defensa alimentaria contra terrorismo. Y bueno, aquí hay algunos sitios web que pueden ustedes consultar para tener más información sobre las normas relacionadas a este aspecto. Y les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para estar con nosotros. Los voy a comunicar aquí con mi compañera para seguir platicando sobre otros aspectos. Gracias, Hilda. Estoy segura que nuestros participantes encontraron esta información de gran utilidad. Debido al tiempo restante y a la cantidad de preguntas, tomaremos nota de todas las preguntas y les estaremos compartiendo las respuestas en algunos días. Por lo mientras, igual les doy una explicación acerca de lo que es iGlobal. Nosotros somos un organismo de certificación fundado en 1922. Nuestras oficinas centrales se encuentran en Australia. Anteriormente nosotros éramos QMI. iGlobal adquirió a QMI hace unos 4 años aproximadamente, en 2008. Nosotros ofrecemos servicios de certificación en más de 120 países, en todo lo que es Asia, Pacífico, Europa y América. Contamos con oficinas en Ciudad de México, Monterrey, Sao Paulo y Costa Rica.
y contamos con 500 auditores en Norteamérica y 1.600 a nivel global. Tenemos diferentes acreditaciones como lo que es EMA, SSC, ANAB, UCAS, entre otras. Y en nuestra encuesta de satisfacción al cliente tenemos el 94% en América. Aquí pueden ver nuestra ubicación global de las oficinas. De igual manera ponemos a sus órdenes nuestros servicios de certificación en lo que es inocuidad alimentaria con las normas BRC, SQF, FSC 22000, IFS, HACCP, ISO 22000 y GMA Safe. De igual manera tenemos algunas normas para empresas de empaque como BRC Packaging, SQF y FSC 22000. Igual tenemos algunas otras certificaciones como es en las normas de calidad, de medio ambiente, salud y seguridad ocupacional y forestal. Asimismo, contamos con servicios de capacitación en los cuales podrán encontrar cursos públicos, los cuales están publicados en nuestra página web con las sedes y fechas ya programadas. También les ofrecemos lo que son los cursos en sitio, en el cual nuestro instructor asiste a sus instalaciones. Ahora contamos también con una nueva plataforma e-learning, nos invitamos a conocerla. Asimismo tenemos variedad de webinars gratuitos en inglés y en español. En este momento empezaremos a contestar algunas preguntas. No podemos contestar todas por el tiempo, sin embargo les estaremos haciendo llegar lo que es la presentación y la respuesta a todas las preguntas en aproximadamente una semana. Los dejo otra vez con Gilda. Bueno, una de las preguntas dice que si les podemos enviar la presentación por correo. Sí, definitivamente. Dice, ¿hasta qué nivel debo de llevar la capacitación de este tema? En el entender de que existen empleados resentidos, les enseñamos cómo hacer el daño. Adriana Salgado, sí, tienes mucha razón, por eso es muy importante, Adriana, y que ustedes tengan un equipo que se llame el equipo de defensa alimentaria y ustedes definan hasta qué nivel ustedes pueden externar todo este plan de defensa, porque definitivamente tiene razón. De hecho, en algunos países la situación es difícil y siendo este un requisito de la Global Food Safety Initiative, a veces pudiera ser un arma de dos filos si ustedes no lo controlan de acuerdo a la situación de su empresa y de su país. Me gustaría que nos compartieran la presentación, sí, con mucho gusto. Ok, ahora vamos a ver. Una vez que los productos salen de la empresa o durante su traslado, ¿cuáles son los mecanismos de control disponibles? Mira, Alberto, estos mecanismos de control son muchos. Fíjate, simplemente el poner los candados de seguridad, los sellos de seguridad, que la documentación coincida de los sellos, coincidan con lo que viene por escrito en la carta de embarque. Otra de las maneras que pueden tener control si realmente están exportando a Estados Unidos, hay muchos transportistas que ya cuentan con certificación CITIPAT y ellos te garantizan que una vez que recogen tu carga en tus instalaciones, ellos se hacen responsables a nivel jurídico y a nivel económico de tu carga. Entonces, eso es lo que ustedes pueden hacer como protección durante el traslado de sus alimentos. Dice, recuperabilidad solo declarativa contra real. Bueno, recuperabilidad, realmente tú tienes que tener un plan. O sea, todas las empresas tienen un manejo de crisis. Estos procedimientos de manejo de crisis tienen ¿cómo se llama? El elemento de en cuánto tiempo ya la planta va a estar otra vez funcionando. De hecho, lo que le llaman el plan de contingencia.
¿En cuánto tiempo tú vas a poder seguir surtiendo a tus clientes? En realidad es algo como para no motivar al terrorista a seguir haciendo daño, porque tú le demuestras que el daño que hizo no fue tan fuerte. Dice, los controles preventivos incluyen simulacros. Sí, definitivamente. Cuando uno hace un simulacro, uno realmente detecta cómo la gente va a reaccionar. Muchas veces, teniendo toda la cuestión y el programa por escrito, definitivamente cuando las cosas suceden, la gente reacciona diferente, y un simulacro puede ser muy bueno, y de hecho es obligatorio cuando tú haces, por ejemplo, una auditoría GEMIA Safe. Uno de los elementos que te verifica la GEMIA Safe es el simulacro anual de un plan de defensa alimentaria. Dice, ok, se requieren también evaluaciones psicoeconómicas del personal con cierta regularidad para detectar conductas de riesgo. Bueno, la regularidad ustedes la definen, pero no sé si se acuerden del evento del copiloto que mató más de 150 personas en el avión. Definitivamente el Departamento de Recursos Humanos es esencial para hacer contratación prudente y también para ver el bienestar psicológico y psiquiátrico de tus empleados. Y más aquellos empleados que tienen más acceso a lo que es el producto. Dice, ¿cómo acceder a la ley contra el bioterrorismo? Bueno, ustedes pueden entrar al sitio de la FDA y bajarlo como FDA Act 107-188. Dice, la supervisión del gobierno es conveniente en caso de empresas que por lucro alteran los alimentos sin responsabilidad. Ok, bueno, desafortunadamente en muchos de los países no hay una norma contra terrorismo, pero por supuesto, claro que sería conveniente que el gobierno tuviera normas en todos los países. Gracias, Hilda. Bueno, deseamos agradecerles a todos por sus preguntas. Lamentamos no poder responder a todas. Sin embargo, de igual manera, si tienen alguna otra duda, por favor envíenos un correo a las direcciones que aparecen en pantalla. Como recordatorio, esta presentación está siendo grabada y les estaremos compartiendo por email el link en aproximadamente una semana. Y bueno, con esto concluimos el webinar del día de hoy. Una vez más, gracias a todos por participar con nosotros y que tengan un buen día.